Ok, bueno, entonces estábamos en lo último que vimos, según recuerdo, es este concepto de componente, ¿no? Y nada más para recordar, recuerde usted que la componente es la unión, bueno, la componente de un punto P es la unión de todos los conexos que tienen a dicho punto, ¿no? Lo habíamos definido ahí y hicimos algunas observaciones, las cuales voy a repasar rápidamente. Las componentes son no vacías, el punto siempre está dentro de su componente. Las componentes son conjuntos conexos, son cerrados y uno los puede pensar como el conjunto conexo más grande que tiene al punto, ¿no? Es decir, si te tomas cualquier otro conexo que tenga el punto, ese está contenido en la componente, como lo observamos ayer. Y la última observación que hicimos ayer es que el conjunto de todas las componentes es una partición de X, una partición en el sentido de álgebra superior, ¿no? Que cumple estas tres propiedades que ayer probamos, es decir, que la unión es todo el conjunto, son conjuntos no vacíos, y además, si se intersectan, tienen que ser la misma componente, ¿no? Esto es importante porque, como todo el mundo sabe, las particiones inducen relaciones de equivalencia, ¿no? Entonces, estas componentes inducen una relación de equivalencia en el conjunto X. Y entonces nada más, lo dijimos muy apresuradamente ayer, pero habría que ver algunos ejemplos, ¿no? Y yo les hablaba de este espacio, que llamé A, y bueno, lo voy a recordar rápidamente quién era A. En R2 uno se tomaba estos segmentos de recta verticales que están, parados en la asociación uno entre n, y bueno, es este producto cartesiano, ¿no? La asociación uno entre n por el intervalo 0, 1, son estos de aquí, y además le pegábamos también el 0 y el 1, ¿no? Digo, perdón, el 0 cruz, el 0, 1, vertical de acá. Y entonces yo les pregunté ayer, y espero que se hayan tomado un tiempo para pensarlo, cuáles son las componentes de ese conjunto A. Y pues díganme algo, ¿no? Para ver si lo discutimos o no. No, nadie va a decir nada. Bueno, voy a seguir yo echando choro. Las componentes son conjuntos conexos maximales. Y entonces uno se pregunta, ¿quiénes son los conexos maximales de este espacio que pinté en rojo? Pues podemos discutirlo, pues sí podemos discutirlo. A ver, por ejemplo, pues si uno se toma un punto P, vamos a tomarnos un punto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un punto que está en el conjunto y uno se preguntaría quién es la componente de ese punto, por ejemplo. Y entonces tú dices, pues yo tiene que ser conexo y tiene que tener al punto, y entonces uno se dice, bueno, pues a ver, primero que nada, pues vamos poniendo colorcitos, ¿no? A ver, este es el punto P, y entonces uno dice, ¿será que este está en la componente de P? Nos estamos preguntando quién es la componente de ese punto verde, ¿no? Y entonces decimos, pues será que este puntito está en la componente de P, y pues yo me imagino que han de pensar que no, ¿no? Porque para estar en la componente de P, tú deberías de encontrar un conexo que tiene a P y que también tenga este punto. Pues no sé qué se les ocurre a ustedes, pero yo digo que, por ejemplo, cualquier punto de la izquierda no puede estar en un conexo que tiene a P. ¿Por qué? A ver, vamos a ponerle color a ese punto, no sé, lo voy a pintar
La pregunta es, ¿ese punto X estará en la componente de P? Y entonces yo digo que no. ¿Por qué digo que no? Pues porque fíjense que si tienes un conjunto que tiene, o sea, si tú pensaras en un conjunto que tiene a X y a P, pues primero que nada, no podría ser conexo. A ver, lo que estoy tratando de decir es que si yo me tomo un A que tiene a X y que tiene a P, no se puede llamar A porque A se llama todo el conjunto, ¿verdad? Si yo tuviera, si me tomo un conjunto K, le voy a llamar, que tiene a X y a P, pues puedo hacer la siguiente observación, a ver si lo digo más o menos claro. Uno se podría agarrar una línea aquí, ¿no? Una línea. Piensen en una línea vertical que esté entre el un medio y el uno, ¿no? Y entonces uno podría definir U, estoy tratando de definir un abierto de R2, que tenga X. ¿Quién es U? U es toda la parte, ¿cómo se llama este lado? Toda la parte izquierda, sí, se me fue la transmisión, supongo que porque estaba usando esta cosa. Espérenme un segundo, déjenme volver este, a poner mi pantalla. Siempre me pasa eso y yo no entiendo que no debo de usar tantas veces esa herramienta. A ver, entonces decía yo, fíjense, estábamos pensando que nos tomábamos un conjunto K, que por supuesto este K debería ser un subconjunto de A, que tenga tanto a X como a P, ¿no? Y entonces yo les estaba proponiendo que se fijaran en una línea, y lo voy a pintar con este color, no sé, con un color diferente. Yo les estaba proponiendo, pues fíjese usted en una línea en medio de estos dos. Ay, ese color no se ve, perdonen ustedes. Fíjese usted en una línea en medio de estos dos, ¿no? Y entonces uno se puede fijar en U, que sea toda la parte que está a la izquierda de esa línea, ¿no? Por supuesto, ese U es un abierto, lo estoy pensando abierto, entonces estoy pensando más bien como que esta línea está punteada, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ese sería mi U. Y luego pensaría en un V. ¿Quién es el V en el que pensaría? El V que pensaría, pues sería todo lo que está a la derecha ahora de esta línea, ¿no? Y lo estoy pensando como abiertito también, ¿no? O sea, sería ese conjunto U y V. ¿Se entiende más o menos quién es U y V? Son abiertos, ese es U, ya lo volví a pintar. U es un abierto, V también es un abierto, uno lo puede más o menos probar fácilmente. Y si uno se fija en ese U y V, puede meter a A adentro de U unión V. O sea, a ver, lo voy a ir escribiendo acá abajo. A estaría contenido en U unión V. K. Ay, ya no sé qué estoy diciendo. K, ¿eh? K no sabemos quién es todavía, pero pues, se mete adentro de U unión V. Porque todas las cosas adentro de A, pues o están en U o están en V. Y además estos serían dos abiertos. Y resultaría que K tiene partes en U, ¿no? Este punto X, es de K y está en U. Y este punto P también es de K y está en V. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que cualquier conjunto que tenga a X y P, que esté adentro de A, va a ser disconexo con esta desconexión U y B. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, a ver, díganme ustedes. O sea, lo que acabo de argumentarles es que si K tiene al punto X y P, entonces K es disconexo. ¿Sí? Y entonces lo que estoy tratando de argumentar otra vez es que este punto no está en la componente de P. Y X pues fue un punto, bueno, fue el punto que me escogí aquí, azulito. Pero si me lo hubiera escogido acá o en cualquier otro lado, del lado izquierdo de esa raya, funcionaría exactamente el mismo argumento, ¿se entiende? Y entonces lo que estoy diciendo es que estos puntos no pueden estar en la componente de P. Entonces, ¿quiénes son los únicos que sí pueden estar en la componente de P?
Después de toda esta argumentación, los únicos que pueden estar en la componente de P son los puntos en esa raya, ¿no? En esa raya que acabo de iluminar. Y yo digo que la componente de P es exactamente esta raya. ¿Por qué? Porque todos los puntos en esa raya viven en un conexo que tiene tanto a P como al punto, ¿no? ¿Quién es el conexo? Pues la raya. ¿Y por qué la raya es un conexo? Pues porque es la imagen de un intervalo, ¿no? O sea, uno podría agarrar el intervalo 0,1 y mandarlo, el intervalo 0,1, uno podría decir, pues agárrate el intervalo 0,1 y mándalo a esta rayita de aquí parada, con la función natural. ¿Cuál es la función natural? Pues la función natural es la que al punto T lo manda a el punto 0, bueno, en este caso sería 1, t, ¿no? ¿Sí se entiende? Esta función es una función continua y que va del intervalo 0,1 a la raya, y entonces lo que estoy argumentando en este momento es que la raya es un conexo. Y entonces, como es un conexo que tiene AP, se tiene que quedar se tiene que quedar en la componente, y como ningún otro punto se puede quedar en la componente, entonces lo que acabo de probar es que la componente de P es exactamente este mono que acabo de iluminar. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta acerca de lo que acabo de decir? Por supuesto, no lo dije, no lo escribí porque no quiero escribirlo, porque quiero que ustedes lo piensen en su casa y lo escriban bien, todo lo que acabo de decir yo aquí con palabras. Pues entonces voy a preguntar, ¿se entendió lo que dije? Nada más tienen que decir sí o no. Rubén dice que sí. Este, bueno, entonces se les queda de tarea probar que las componentes, bueno, la componente en particular de este punto verde es esta raya. Y si te tomas un punto acá, pues su componente va a ser su raya correspondiente y así similarmente para todos los puntos, incluyendo estos, ¿eh? Estos también su componente es la raya vertical. Sí, todo el mundo. No lo quiero escribir otra vez porque pues, se supone que se los dejé de tarea ayer para que lo pensaran. Ya sé que no han tenido mucho tiempo de ayer a hoy, pero pues ya dije la idea principal y entonces ahí se les queda de tarea. Lo voy a poner aquí para que quede constancia escrita que se los dejé de tarea, que me digan quiénes son las componentes. Ya dijimos todos los argumentos, nada más habría que escribirlos bien. Bueno, a ver, David también ya dijo que sí. Entonces, bueno, nada más como resumen. Para este espacio, sus componentes son cada una de las líneas verticales, ¿no? Esa es la partición de la que estamos hablando cuando hablamos de las componentes. Ok, bueno, vamos a hacer otras observaciones, más bien otros ejemplos, nada más para ejemplificar algunas cosas. Bueno, lo voy a poner como ejemplo, pero en realidad quiero observar más cosas. Pues tómense los reales con su métrica usual, como siempre, y tómense un punto ahí. Como no les gusta, a los que no les guste pensar muy en general, pues tómense el cero, ¿no? Y entonces uno se pregunta quién es la componente del cero. Y entonces tú dices, pues la componente es el conexo más grande que tiene al cero. Pero entonces uno recuerda que los reales son conexos, es un conjunto conexo, que tiene al cero, por supuesto. Entonces los reales deberían de estar adentro de la componente, pero como los componentes es un subconjunto de los reales, entonces la conclusión es que la componente es todos los números reales. Y la observación que quiero hacer es que si X es conexo, o sea, si tú empiezas con un conjunto conexo y te preguntas quién es la componente, bueno, aquí le ponemos, si te tomas un punto en X y te preguntas quién es la componente, pues ¿qué respondes? Inmediatamente respondes, pues si yo sé que X es conexo y me estoy preguntando por la componente, pues
tiene que ser todo el espacio, por un argumento similar a lo que dijimos acá en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, las componentes de un espacio conexo, nada más hay una y es todo el espacio. Sí, esa es como la observación que quería yo hacer en ese momento. A ver, otro espacio que es interesante y que ya lo hemos definido aquí, entonces lo vamos a decir, ejemplo, el conjunto de Cantor. Por supuesto, Cantor pensado como un subconjunto de los números reales con su métrica usual. Y entonces aquí les pregunto, pues si me tomo un punto en el Cantor, un punto en el Cantor, que debería de llamarle de alguna manera, pero le voy a poner así un punto en el Cantor, ¿quién es la componente? Y entonces en lo que ustedes lo piensan, yo voy haciendo un dibujito, ¿va? Este, Acuérdense que el Cantor se pensaba más o menos así, ¿no? Ibas haciendo tercios y tercios y los ibas quitando el del medio. No voy a hacer muchos, ¿eh? Nada más voy a hacer un par más y creo que ahí le voy a dejar porque si no mi dibujo se va a hacer un relajo. Bueno, pues ya tuvieron tiempo de pensar quiénes son los componentes y entonces ya Víctor nos respondió que es el unitario de P y le vamos a preguntar por qué, a ver si nos dice algo. Pues no nos dijo nada, entonces yo lo voy a decir, a ver si lo puedo decir rápido y bien. Déjenme pensarlo por un segundo. A ver, si tú te tomas otro punto en el Cantor, de tal manera que no sea P, entonces voy a probar que Q no está en la componente de P. Oh, no sé si lo quiero hacer así o lo quiero hacer de otra manera. Ay, dígame alguien cómo lo quiero hacer. Bueno, sí lo voy a hacer de esta manera. A ver, P está en el Cantor, ¿no? Y entonces lo voy a pintar en algún lugar. ¿Dónde les gusta? Pues lo voy por términos del dibujo, lo voy a pintar, ay, no sé dónde pintarlo, lo voy a pintar aquí. Ese es P, ¿no? Y entonces digo, pues Q es otro punto del Cantor distinto. Y entonces lo tengo que pintar en algún otro lugar. Lo voy a pintar aquí nada más por términos del dibujo, a ver si se ve lo que quiero decir, ¿ok? Entonces, como P y Q son distintos, su distancia tiene que ser positiva, ¿no? O sea, estoy diciendo que esta distancia tiene que ser positiva. Y entonces, como estos intervalitos se van haciendo cada vez más pequeños, yo puedo encontrar un paso en la construcción de mi conjunto de Cantor de tal manera que me lo separe. Claro, en mi dibujo me quedó muy chafa, ¿no? En mi dibujo, el siguiente paso que lo separa es este, ¿no? ¿Sí está bien o no? O sea, aquí ya están separados. Aquí estaría mi punto PQ y aquí estaría mi punto P. ¿Sí? Y entonces como son distintos, pues debe haber un punto, ¿cómo se dice eso? Un paso en la construcción del conjunto de Cantor en donde el dibujo ya se vea como aquí se ve en esta parte, ¿no? O sea, ya P me quedó en un intervalito y Q me quedó en otro distinto. Y entonces hago lo que hice hace rato. ¿Qué digo? Pues digo lo siguiente. Fíjense que aquí hay un agujero, ¿no? Aquí hay un agujero. Acuérdense que aquí están los números reales, ¿eh? Escondidos que no los pinté, pero aquí están los números reales, ¿no? ¿Sí? Y entonces dices, aquí hay un agujero. Y entonces haces exactamente lo mismo que hicimos hace rato. ¿Qué dices? Pues defines U, todo lo que esté a la derecha del punto que tomaste como el medio en el agujero. Y defines V como todo, ya lo estoy poniendo medio feo, voy a ponerlo así. Me fijé en un agujero y primero defino esto, sería mi U, y voy a poner otro color, no sé, otro color rosita, y este sería mi B, ¿se entiende? O sea, es el intervalo abierto, no sé, aquí este punto se debe de llamar de alguna forma. Le voy a poner un nombre T.
Entonces U no es otra cosa que el intervalo menos infinito, coma T abierto, y B no es otra cosa, el V que ni siquiera le puse nombre, pero ahorita le pongo nombre, este es el intervalo abierto en T, coma infinito. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Ah, fíjate que si yo me fijo en el Cantor, en un subconjunto, como dije hace rato, en un subconjunto que tenga tanto P como AQ, pues ese se va a quedar atrapado en U unión B y además va a tener puntos de U, este punto, el Q, y va a tener puntos de V, este punto P, y entonces otra vez lo voy a escribir aquí abajito. Si K es un subconjunto del Cantor que tiene tanto P como AQ, entonces, si este es un subconjunto del Cantor que tiene tanto P como Q, entonces yo lo puedo ver como la unión, bueno, va a estar metido en U y B, son abiertos, son ajenos, y si cada uno sí tiene cachos de K. Entonces lo que estoy probando es que K, si K es un subconjunto que tiene a P y Q, no puede ser conexo. O en otras palabras, Q no está en la componente de P. Y como Q era cualquier otro número del conjunto de Cantor, entonces la componente de P es solamente P. ¿Se entendió lo que dije? Otra vez, a propósito, no lo escribí porque quiero que vayan a su casa y lo escriban bien y entonces se les queda otra vez de tarea. Por cierto, que este truco que estoy haciendo, que ya hice 2 veces, este, se puede hacer, bueno, se puede hacer, por ejemplo, a ver, voy a poner otro ejemplo. ¿Alguien sabe cuáles son las componentes de los racionales, por ejemplo? También visto como un subconjunto de los reales. Si me tomo un P racional y me pregunto cuál es la componente, ¿qué contestan inmediatamente? Pues contestan que la componente es P, el unitario de P. Creo que quería eso creo que quería decir Víctor, pero ya no sé. El unitario de P. Y el truco es exactamente el mismo, ¿no? O sea, uno dice, de hecho, fíjense que lo que estoy diciendo, en otras palabras, ahora lo voy a decir de otra manera distinta, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo, lo que dije en este ejemplo de arriba, en el Cantor, es esto que voy a escribir ahora, es lo mismo que voy a escribir ahora, ¿no? Si yo me tomo una subconjunto de los racionales que tenga cardinal más grande que 2, entonces yo puedo concluir que A es disconexo. ¿Por qué? Pues la idea es exactamente la misma. A ver, me pongo aquí los reales, y entonces dices, tómate un subconjunto de racionales que tenga cardinal mayor o igual que 2. Eso quiere decir que tiene 2 puntos, ¿no? Voy a llamarles Q1 y Q2. Esos son 2 racionales que están en el conjunto A. Y entonces digo, pues puedo suponer sin perder generalidad que uno es más chiquito que el otro, así como los pinté. Y entonces digo, pues yo sé que los irracionales son densos, ¿no? Y entonces en el intervalo, aquí en el intervalo, entre Q1 y Q2, yo puedo encontrar, perdón, un número irracional, que le voy a llamar T, ¿no? Este es irracional. Y entonces hago la misma construcción que hice hace rato defino U, B como todo lo que esté a la derecha del irracional y defino U como todo lo que esté a la izquierda del irracional y entonces me fijo en los intervalos correspondientes que en este caso serían, ¿quiénes serían? Menos infinito, coma T y T, coma infinito y otra vez eso es una separación de A, ¿no? A va a estar contenido en U unión B y tiene cachos tanto en U como en B y eso me diría que el A es disconexo, ¿no? O sea, estoy diciendo lo de arriba como que en otro lenguaje. O sea, lo que estoy tratando de decir es que si te tomas un conjunto de cardinal mayor o igual que 2, eso automáticamente es disconexo. Eso quiere decir que los conexos pueden tener a lo más un punto y entonces las componentes tienen que ser unitarios, ¿no? ¿Sí? Y ya, bueno, otra vez lo escribí a propósito mal porque quiero que
vayas a tu casa y de tarea lo hagas, ¿no? Y aquí voy a poner una nota que a lo mejor te va a resultar extraña, pero luego lo vamos a usar. A ver, no es una nota, es una definición, ¿no? Definición. Decimos que un espacio es totalmente desconexo, si para toda P en el espacio su componente es un punto. Digo, es el punto P, perdón, aquí lo escribí mal, es el punto P. Este, Esto es lo, como lo contrario a ser conexo, ¿no? Es muy disconexo. Es decir, los conexos más grandes son los unitarios. Y de hecho, si lo queremos decir en estos términos, lo que acabamos de probar arriba es que tanto el Cantor como los racionales son espacios totalmente disconexos, ¿no? Eso es lo que acabamos de probar. Ahora, ¿por qué le estoy poniendo nombre? Porque no sé si ustedes saben, creo que no, pero esto, esto es una cosa junto con otras propiedades, esto va a caracterizar al Cantor. O sea, luego vamos a ver una caracterización del Cantor que tiene que ver con esto. Ser totalmente desconexo, yo me lo imagino como que el espacio es muy disperso, disperso en el sentido de que pues, los conexos son chiquitos, son lo más chiquito que puedas imaginarte, que es un solo punto. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de lo que acabo de decir, jóvenes? Nada más estoy tratando de que nos acostumbremos a las componentes y estos son ejemplos interesantes. De hecho, pues ya uno ve de los ejemplos que los espacios pueden tener poquitas componentes, como en este caso, muchas, como en este caso, una cantidad numerable, como en este caso. De hecho, una pregunta interesante es, si yo te doy un número, tú me puedes construir un espacio que sus componentes sea exactamente ese número, y bueno, y eso no lo voy a decir más porque seguramente se los voy a dejar por ahí en su tarea, o en su examen, sería una buena pregunta para examen. Bueno, ¿y por qué estábamos hablando de componentes? ¿Alguien se acuerda por qué introduje esto de componentes? Bueno, esto tiene mucho que ver con la medida de un conjunto. Tiene que ver, ¿eh? Pero no mucho, porque no sé qué tanto sepas tú de medida, no voy a decir muchas cosas, pero hay cantors que miden positivo. Luego hablamos de esas cosas, sí tiene que ver, pero no sé qué tanto, no sé si ya contesté tu pregunta, Rubén, sí tiene que ver, pero no tanto. Este, Hay conjuntos dispersos como cantors que tienen medida positiva. Este, Necesitamos saber más cosas para poder platicar más al respecto. Pero, pero lo que sí uno piensa que los conjuntos como el Cantor, como los racionales, deberían tener medida chiquita, pero no es tan cierto. Y eso tiene que ver con unas cosas extrañas que pasan en las medidas. Pero algún día platicaremos de eso, espero. Bueno, pero yo les preguntaba si alguien se acordaba por qué hablaba yo de componentes. Y de hecho, hablaba yo de componentes porque les dije hace no mucho tiempo, creo. Ah, sí, estábamos hablando de, no sé si se acuerdan la gente, pero estábamos hablando de conexo por trayectorias, ¿no? Este, y teníamos esta pregunta, ¿no? Que si X es conexo, bueno, habíamos probado que si X es conexo por trayectorias, en particular es conexo. Y nos habíamos preguntado si el regreso era cierto, ¿no? Que si todos los espacios conexos, ¿será que son conexos por trayectorias? Y ya no me acuerdo qué dijimos en ese momento, creo que alguien dijo que le parecía que no era cierto eso, ¿no? Y les pedí un ejemplo y creo que nadie me dijo ninguno. Y después les dije, ah, yo sí tengo uno, pero quisiera hablarles de componentes este, un poco
poco de componentes para decir nuestro ejemplo. Y creo que sí les dije quién era el ejemplo, ya casi llego al ejemplo, es este, ¿no? Este es un ejemplo de un espacio que es conexo, pero no es conexo por trayectorias. Y entonces vamos poniendo las cosas que sí sabemos. El espacio es el de siempre, ¿no? El espacio es, bueno, no el de siempre, que está dibujado, es esta parte que está encuadrada en rojo, que habíamos dicho que lo podíamos pensar como la gráfica de la función x en 1 entre x, que era lo que yo llamé la viborita en algún momento, y luego la cerrábamos, ¿no? Y cuando la cerrábamos, obteníamos esta línea de acá, ¿no? Que era la que va del -1 a 1 en el eje de las y's, y ese era nuestro espacio. Y en algún momento, supongo que nos convencimos de que X es conexo, ¿no? De que X es conexo, eso ya lo sabemos, ¿no? Lo probamos en algún momento. Y lo que quisiera yo argumentar en este momento es que no es conexo por trayectorias. O sea, la afirmación, la voy a poner por aquí, afirmación X no es conexo por trayectorias. Y entonces, por trayectorias, y entonces, para probar esta afirmación, pues primero, antes que nada, quisiera hacer algunas observaciones con ustedes, a ver si es cierto que este espacio. Por supuesto, este espacio hereda su métrica de R2, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la métrica, pues estamos hablando de bolas intersectadas con este espacio, ¿no? Y a ver, dos observaciones. ¿Cuál será la primera observación que quiero hacer? A ver, pues ustedes díganme, ¿cuáles son los puntos sospechosos? ¿No ven ningún punto sospechoso? Yo pinté un montón de puntos, pero ya no sé cuáles son los sospechosos. Este, pues creo que vamos a empezar. Ay, ching, ya no puedo. Algo hice mal. Ya no puedo moverme. Esperen un segundo. Estoy atorado. Alguno en la cerradura, dice David. Esperen un segundo, estoy un poco atado en esto. Bueno, vamos a hacerle caso. Vamos a hacerle caso a David. Tenemos pues que probar que este espacio no es conexo por trayectorias. Entonces, lo primero, lo vamos a hacer por contradicción. Lo primero que uno debería de decir es, pues yo creo que no hay una trayectoria que empiece aquí y termine acá, ¿no? O sea, que empiece como en la viborita y termine en la barra esta del eje de las 10. Yo digo que no hay, entonces vamos a poner puntos sospechosos, ¿no? Entonces yo creo que, déjenme ver cómo lo escribí aquí. Así, los puntos sospechosos son este, que se llama, que se llama 0,1, perdón, 0, pues se debe poner yo seno de 1 entre 2 pi, ¿no? Pero eso es 1, no, ya no sé cómo se llama ese punto, ya ven, estoy diciendo cosas bien feas. Este se llama 1 entre 2 pi, 0, ese es un punto sospechoso, y el otro punto sospechoso es que se llama 0,1, ¿no? Y entonces yo lo que voy a empezar diciendo es, suponte que sí. ¿Y eso qué quiere decir? Suponte, ya lo escribí acá abajo, suponte que tú sí puedes encontrar una trayectoria, es decir, una función continua que va del 0,1 a x, de tal manera que en el 0 vale este punto de aquí de arriba, de la barra límite, y en el 1 vale este punto que marqué, que es el principio de mi viborita, ¿no? Voy a suponer que eso es cierto. A ver, primera observación. Note usted que A, si nunca dije quién es A, lo voy a poner aquí.
no sé si se acuerdan, pero de nuestras discusiones pasadas habíamos dicho que íbamos a llamar A al conjunto que estaba en rectángulo, ¿no? Rojo, es decir, a la viborita, es decir, a los puntos de la forma X en uno entre X con X entre el cero y un medio, ¿no? Ese se llama, así lo habíamos llamado antes, ¿no? A ver, la primera cosa que había que notar, uno, es que A es un abierto de X. ¿Por qué es un abierto? Pues fíjate, tómate un punto en A, me voy a tomar este, porque no tengo nada que, no, porque pues, es uno nada más. Me tomo un punto en A. Y entonces yo puedo construir aquí una bola chiquita, de tal manera que toda la bola se quede adentro del conjunto A, ¿no? Y no importa si mi A estaba aquí o en algún otro lado, siempre puedo encontrar una bola, de tal manera que la bola se quede adentro de A. Entonces, espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo en que A es un abierto, ¿sí? A es un abierto. Y entonces, si A es abierto, pues uno tiene que cuando lo regresa bajo una función continua, en este caso alfa, obtiene un abierto, ¿no? Es un abierto, ahí está. Es no vacío. ¿Por qué es no vacío? Pues porque el uno está en la imagen inversa de A, es decir, cuando yo mando al uno voy a caer a este punto que sí está en mi viborita, ¿no? Entonces es un abierto, es no vacío. Y es acotado inferiormente. ¿Por qué es acotado inferiormente? Pues todo lo, o sea, todas estas cosas son o sea, la imagen inversa del A es un subconjunto del 0,1, por lo tanto está metido en el 0,1 y está acotado inferiormente. Todo esto es para decir que tiene Pero, ínfimo, perdón, profesor, ¿sí? disculpe una pregunta. No sé si sea muy tonta, pero creo que no veo por qué todas las bolas se quedan contenidas en A, partiendo de cualquier punto, para ver qué es abierto. Ah, pues a ver, ¿quién es? Sí te queda claro quién es A, ¿verdad? Nada más dime si Sí, sí o no. A es la sí, vigorita, ¿no? Entonces tómate un punto, el que tú quieras. Voy a hacerle un suma a esto, ¿no? Yo diría, ay, pues tómate uno aquí bien cerquita, porque pues a lo mejor ahí es donde te queda duda, no sé. Entonces tómate uno aquí bien cerquita. Ahora, aquí hay una distancia mínima a la barra límite, ¿no? ¿Sí o no? O sea, puedes medir la distancia que hay de este punto a la barra límite. Eso siempre sí. se puede hacer. Y te tomas una epsilon más chiquita que esa distancia. Y te fijas en la bola. Entonces, la bola de radio epsilon centrada en este punto va a hacer una cosa de este estilo. ¿Sí está bien o no? Por supuesto, aquí va a tener más rayas, ¿eh? Que no estoy pintando. Podría tener muchas, podría tener poquitas, no sé, o ninguna, pero todos los puntos que tenga esa bola, ¿dónde van a estar? Pues no Ah, pueden tocar, no puede tocar a esto, ¿no? Entonces la bola, pues todo lo que tenga se va a quedar adentro de A, ¿no? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Porque acuérdate que en tu X, a lo mejor esto te lo clarifica un poco, X consta de dos partes, ¿no? X consta nada más de A y los puntos que gano con la cerradura. Le voy a poner L, ¿no? Voy a decir que L es el intervalo, bueno, el producto cartesiano del cero cruz menos uno uno, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, si esa bola que yo te pinté no toca L, entonces ¿dónde se tiene que quedar contenida? Pues se tiene que quedar contenida en A. No sé si ya contesté tu pregunta, tú dime. claro, es que creo que mi confusión partió porque no había visto bien cómo estaba definido X, entonces Ajá. pensé que X era todo R2 y no veía por qué la bola se quedaba contenida en No, R2. no, 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 no. O sea, lo estoy tomando bolas en X y X es A unión L, ¿no? En Claro, esta nueva. Sí, 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 sí. O sea, entonces, pues ya, perdón, Entonces, bueno, regresamos. A es abierto. Este, lo regreso bajo una función continua, obtengo un abierto. Eso fue lo que dije. Es no vacío, ¿no? Porque si hay cosas del 0,1 que van a caer a, por ejemplo, en este caso, el uno, ¿no? El uno, cuando yo lo mando, voy a dar a este punto y ese punto está en A. Entonces, no vacío. Es acotado inferiormente porque fíjense que este conjunto es un subconjunto del 0,1, ¿no?
y entonces pues está acotado inferiormente ¿por quién? Por el cero. Sí, cero es una cota inferior porque no puedes tener nada más chiquito que cero, porque tu función de hecho está definida solo para puntos entre el 0 y 1. Y entonces lo que estoy tratando de decir es que aquí pues que este conjunto, como es no vacío y acotado inferiormente, tiene ínfimo, y me fijo en su ínfimo. Y de hecho lo pinté por aquí, no sé si lo vean, pues ves un punto ahí, ¿no? Quién sabe cuál sea, pero es un punto ahí, su ínfimo. A ver, quiero hacer notar un par de cosas y espero que con eso ya les quede claro todo lo demás que voy a decir. La primera cosa que quiero notar es que cuando yo me fijo en este ínfimo y lo mando, debe de caer en L. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Entonces, pues tómate el B y mándalo. Y suponte que su imagen no fue a caer a L. Como su imagen sí fue a caer a X, tiene de dos sopas. O fue a caer a L o fue a caer a A. Estoy suponiendo que no fue a caer a L. Entonces tiene que caer en A. Entonces lo que estoy diciendo es, me tomo este B, lo mando bajo alfa y tiene que caer a algo adentro de la víbora, ¿no? Y entonces uno se pregunta, a ver si les queda claro lo que estoy diciendo. Este, esta, esta función es continua y si este punto va a dar a este punto, a lo mejor debería yo de poner que este es el que estoy suponiendo, que este es el que estoy suponiendo que es alfa de B, ¿no? Yo lo que quiero ver es que no es cierto que beta pueda caer adentro de la viborita. Suponte que fue a caer adentro de la viborita. Yo puedo tomarme aquí una epsilon chiquita, ¿no? A ver, voy a hacer el dibujo muy grande. Yo puedo tomarme una epsilon chiquita. ¿Qué tan chiquita? Fíjate, la voy a tomar así de chiquita. ¿Alguien me puede decir cómo es la bola? Bueno, ya vista en el conjunto X, que creo que es la duda que tenían hace rato. Fíjense que la bola en el conjunto X nada más es esta línea, ¿sí o no? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Nada más es esa línea. En otras palabras, las bolas aquí en la viborita son como intervalos, ¿no? Siempre las puedo escoger, pues, de tal manera que sean intervalos, es lo que estoy tratando de decir. Y así voy a obtener una contradicción. ¿Por qué? Ah, pues fíjate que como tu función es continua, yo doy la epsilon, yo ya di la epsilon, di esta epsilon, la verde, ¿no? Di esta epsilon. Y entonces, como la función es continua, yo puedo encontrar por acá un delta de tal manera que cuando yo mande bajo la función todo ese intervalo con alfa, eso va a ir a caer adentro de esta bola, ¿no? Pero para que ir adentro de esta bola, pues tiene que caer aquí adentro. Y ya ven la contradicción o no ven la contradicción. Pues dices, ah, si tú tuvieras eso, lo voy a pintar bien ahorita. O sea, doy la epsilon, ¿no? Y entonces yo digo, puedo encontrar una delta de tal manera que cuando yo mande toda esta bola, quién sabe cómo, pero se va a ir a embarrar aquí adentro, ¿no? Esa es la definición de ser continua. Y uno ya puede ver la contradicción, ¿por qué? Porque dices, ah, pues fíjate que aquí acabo de encontrar un punto, uno que me tome yo aquí en medio, no se lo voy a pintar de otro color, perdonen ustedes, uno que me tome yo aquí en medio, SP, ¿qué le va a pasar cuando yo lo mande bajo la función? Pues SP, cuando yo lo mande bajo la función, va a ir a caer aquí adentro, ¿no? Ya lo puse, ahí adentro. Y entonces, acabo de encontrar un número más chiquito que beta, de tal manera que cuando yo lo mando va a caer adentro de A. Eso significa que P está en la imagen inversa de A, ¿no? P está en la imagen inversa de A. Pero P es más chiquito que el que se suponía que era el ínfimo. Eso es una contradicción. Y entonces este beta no puede ir a dar allá. Sí, más o menos se entendió lo que dije o no, jóvenes. Díganme, para poder seguir, pues. Yo solo tengo una duda. Dime. No podemos saber cuál es el beta porque es el ínfimo. Ajá. Ah, no, ya me respondí solito. Perdón. No, pero de hecho sí hay sí debería de surgirles una duda que nadie me ha dicho, ¿eh? Bueno, estaba Porque, pensando que si beta fuera el cero, exacto, esa es la duda que les debería de surgir. ¿Y si beta fuera cero, qué?
Si beta es cero, lo tengo de gratis, ¿no? Porque si beta es cero, ¿a dónde va a dar el cero? El cero, yo sé que va a dar a este, a este punto, ¿no? Y ese punto está en la línea, que es lo que yo quisiera. Entonces aquí hay dos casos, ¿eh? De hecho hay dos casos. Uno diría, si beta es cero, ya lo tengo de gratis, ya lo tengo de gratis. Cuando mando el cero, va a dar a la línea. Si beta no es cero, entonces ahora sí haces lo que dijo el profesor, ¿no? Porque fíjense que para agarrarme este P, yo tengo que suponer que beta no es cero, ¿no? Porque si beta fuera cero, pues no me puedo agarrar algo más atrás del cero porque no tengo nada en mi dominio que sea más abajo del cero. ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? O sea, hay dos casos, ya. Sí, entonces, lo único que estoy diciendo en este momento es que esta afirmación es cierta, ¿no? ¿Sí o no? Es lo único que le acabo de decir. Esa afirmación es cierta. Y si esa afirmación es cierta, ya acabaron, porque por lo que voy a decir a continuación. Y entonces, lo que voy a decir a continuación, requiere de otra observación más o menos, de otra observación más o menos clara. A ver, lo que yo acabo de decir en este momento es que cuando yo mando beta bajo la función, tengo que caer adentro de la línea L. Y entonces voy a pintar. Ahora yo ya sé que no es cierto el dibujo que pinté acá arriba, ¿no? Lo que debe de pasar es que el alfa de beta tiene que estar aquí en algún lugar de la línea, ¿no? No sé dónde, pero tiene que estar ahí en algún lugar de la línea. Y entonces yo les pregunto, este, a ver, tómense una epsilon aquí chiquita. ¿Qué tan chiquita? Pues ahí chiquita, bien chiquita, ¿no? Tómense una epsilon alrededor de ese punto y consideren la bola de radio epsilon alrededor de un punto de la línea. ¿Alguien me puede decir cómo se ve esa bola? Y si usted no lo ha visto, voy a tratar de decirlo por acá. Si uno le hace un zoom a esa bola, ¿qué es lo que uno ve? Entonces voy a hacer un zoom de esa bola. ¿Alguien sabe qué ve si uno le hace un zoom a esa bola? Se ve como el intervalo de la línea y a la derecha muchas líneas juntas. Exacto, algo así. Se ve así, ¿no? Sí. Y bueno, va a haber que se van como aproximando. Ay, ching, no puedo ya pintar, quién sabe por qué. Esperen un segundo. Ay, algo, perdí mi lápiz, no. Este, ya no sé qué estoy haciendo, pero ya perdí mi lápiz. Este, no, creo que me volví a quedar atorado. Chale, no sé por qué se está quedando atorado esta cosa. Un segundo, ya casi terminamos. Ay, a ver, lo voy a tratar de volver a decir, a ver si es cierto. Oh, 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 oh. No sé por qué me quedo atorado, pero bueno. Entonces aquí dije que se veía como un montón de líneas, una cantidad infinita de líneas que se van acercando acá. ¿Alguien se acuerda de este espacio? Sí se ve más o menos así. ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo o no? ¿Alguien se acuerda quién es ese espacio? Este es alfa de beta. ¿Alguien se le hace conocido ese espacio? Pues si no se les hace conocido, se regresan a una página y dicen, ah, sí, miren, se parece a este, ¿a poco no? Es como ese mismo comportamiento. Y ya nada más voy a concluir diciendo lo siguiente. Ah, bueno, si tu beta fue a dar aquí adentro, entonces tú dices, ah, fíjate, aquí voy a pintar otra vez el intervalo 0,1, espero que nadie se enoje conmigo. Aquí está el beta, que quién sabe cuál es, pero yo sé que cuando lo mando voy a dar a caer aquí adentro, ¿no? Y entonces uno dice, ah, pues fíjate que tú te puedes, dada esa epsilon, tú podrías encontrar aquí una delta, de tal manera que cuando yo mande todo este intervalo, porque la función es continua bajo alfa, se tiene que quedar embarrado adentro de esta bola, ¿no? Se tiene que quedar embarrado, no sabes cómo, pero entonces tú dices, ah,
Pues fíjate que aquí adentro, ya voy a concluir y con eso termino, fíjate que aquí adentro yo te puedo hablar de este conexo, ¿no? Ay, no lo quiero pintar de ese color, perdonen ustedes, déjenme escoger otro. Yo te puedo hablar de este conexo, este conexo. Estoy hablando del intervalo beta, beta más delta, ¿no? Delta era la que me daba la continuidad. Eso es un intervalo, es un conexo, ¿no? Es un conexo. Y entonces cuando yo lo mando bajo alfa, tiene que ir a dar un conexo. Entonces tiene que ir a dar un conexo que tiene a este punto. Entonces tiene que estar en la componente de este punto, ¿no? Entonces la conclusión es que ¿a dónde va a ir a dar ese intervalito rosa? Pues ese intervalito rosa se tendría que quedar contenido en la componente. Y se supone que ustedes me argumentaron hace rato que la componente de ese punto era la línea. Entonces el rosa tiene que quedar allá dentro de la línea. Pues ya estuvo mal, ¿no? ¿Por qué estuvo mal? Porque ¿se acuerdan quién era este? Este mono era el ínfimo. Y como era el ínfimo, pues aquí tiene que haber alguien del conjunto. ¿Y se acuerdan quién era el conjunto? El conjunto eran los que iban a dar a la línea. Entonces, por un lado, yo tengo que este intervalo se debería de quedar metido en esa línea, pero por otro lado, debería de haber aquí un punto que tiene que ir a dar afuera, ¿no? Porque acuérdense que este es el ínfimo de la imagen inversa de A. Y si aquí no hubiera puntos en la imagen inversa de A, eso significaría que este no fue el ínfimo, ¿no? Habría una cota superior más grande. ¿Me expliqué o no me expliqué, jóvenes? Díganme. Y eso acabaría la prueba. Y por supuesto, no escribí nada de eso porque quiero que vayan a su casa y lo hagan de tarea todas las cosas que acabo de decir en este momento. Lo último ya no lo comprendí también, dice David. A ver, lo voy a decir rápido otra vez, aunque me pase un minuto. Me di una epsilon. Esta es mi epsilon, perdón. Di una epsilon alrededor de alfa de beta. Y dije, bueno, pues esta epsilon es la que me va a servir para la continuidad. Yo sé que como la función es continua, debe de haber una delta acá abajo, de tal manera que cuando yo mande este intervalo bajo la función alfa, tiene que estar metida en la bola verde. Ese es el primer paso. La continuidad me da una delta. Luego me fijo en este intervalito. Este intervalito es nada más la parte, ¿qué será? La parte derecha de la delta que me dieron, ¿no? Yo sé que es un conexo. Es un conexo. Entonces, cuando yo lo mando con la función, estoy mandando este intervalo, digo, pues cuando yo lo mando con la función tengo que obtener un conexo. Un conexo que tiene al punto alfa de beta, ¿no? O sea, cuando yo lo mando, tengo que tener un conexo que tenga al punto alfa de beta. Como es un conexo que tiene el punto alfa de beta, se tiene que quedar en su componente, es un conexo que tiene alfa de beta. Entonces tiene que quedarse adentro de la componente de alfa de beta, en este espacio, en esta bola verde, ¿no? Entonces, pues ¿quién es la componente? Hace rato argumenté que la componente era esta línea. Entonces, la imagen de este intervalo tiene que quedarse adentro de la componente, eso quiere decir que se queda dentro de esta línea. Eso es por un lado. Por el otro, aquí adentro debe de haber un punto en A. ¿Por qué? Porque acuérdate que B era el ínfimo de la imagen inversa de A. Aquí tiene que haber un punto de la imagen inversa de A, porque beta era el ínfimo de la imagen inversa de A. Y entonces, si no hubiera puntos aquí de la imagen inversa de A, pues este no sería el ínfimo. Entonces, aquí debe de haber un punto en la imagen inversa de A. A lo mejor yo debería de poner eso. Aquí debería de haber un punto, P en la imagen inversa de A. Pero entonces, como ese punto está en la imagen inversa de A, entonces cuando yo lo mande debería de estar en A, o sea, debería estar de este lado, ¿no? O sea, no puede estar en la línea porque cuando yo lo mande debería de estar en A, ¿no? Y entonces, por un lado, ese punto P tiene que estar en lo, en lo rosa, que argumenté que estaba aquí adentro de esta línea, y por otro lado tendría que estar en otra parte, porque está en A, y esa sería la contradicción. Este, pero bueno,
lo hice, o sea, lo hice a propósito para que tú vayas a tu casa y lo escribas para ver si de veras entendiste todo lo que acabo de decir. Está hecho un cochinero, ¿eh? O sea, son como 3 pasos o 4 que hay que hacer bien, pero según yo ya todas las ideas están ahí adentro. Voy a detener la grabación, dice David que ya le quedó claro, pero si alguien tiene alguna otra pregunta, dígame, por favor.